Gracias, se abre la sesión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos, en primer lugar, oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que introduce un nuevo párrafo al título 7 del libro 2 del Código Penal, relativo a prosenitismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. Se ha recibido moción también que modifica la Carta Fundamental para suprimir las delegaciones presidenciales y los cargos de delegados presidenciales regionales y provinciales. Oficio de la Corporación, por el cual se comunica que se accedió a la solicitud en orden a constituir en Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos para ocuparse en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que declara nulidad de la ley número 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, regulaciones para la investigación y fiscalización de la Ley General de Pesca y Agricultura contenida en la ley número 18.892 y sus modificaciones. Correo electrónico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual se excusa el señor ministro de asistir el día de hoy por estar ejerciendo el cargo de vicepresidente de la República. Asistirá en su representación la señora subsecretaria de Prevención del Delito, de manera presencial, acompañada por el jefe de asesores, señor Juan Ignacio Gómez. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Terminada la cuenta. De hecho, tengo que ir a votar al lado. La presente sesión tiene como propósito dar inicio a la tramitación del proyecto de ley iniciado mensaje que modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento, boletín 14.477-07, con discusión inmediata. En sus respectivos pupitres estaría el mensaje presidencial y además el comparado. Para el efecto y el inicio de la discusión, se encuentra presente la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Catherine Martorell, acompañada del jefe asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don Juan Ignacio Gómez. Hoy día se da inicio a la tramitación del proyecto, por lo tanto vamos a escuchar a la representante, a la subsecretaria, representante del Ministerio del Interior, en la presentación del presente proyecto. Subsecretaria Martorell, tiene usted la palabra. Sí. Muchísimas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todas las parlamentarias, parlamentarios, a los asesores y a todos quienes están mirando esta comisión. Bueno, entiendo que hay una presentación, espero que se pueda proyectar. La comparte la asesora, señora Isidora Riveros. Margarita, por favor, te va a pedir autorización. Isidora Riveros la va a compartir. Ya está habilitado para compartir pantalla. No, se modifica y se ordena. Ese es el... Claro, y se convoca a nueva elección en el plazo de 90 días. 90 días, diputada. Ahí está. Yo no subí a rango, sí. Señora subsecretaria, está la presentación ya. El Interior queda como ministro subrogante. Sí. Está la presentación ya en... Muchísimas gracias, presidente. Bueno, primero contar que este es un proyecto que tiene como objetivo la preocupación por las frecuencias de amenazas, coacciones y hostigamiento que hemos vivido, que estamos viviendo, y para eso creo que es muy importante recordar que nuestro Código Penal es del año 1874 y por lo tanto en estas materias estaba regulado y que no se ha modificado con un contexto social totalmente distinto que nos invita hoy día a conversar y a nosotros como Ejecutivo presentar este mensaje. Bueno, como pueden ver en las imágenes siguientes, no sé si puedo pasar yo o las... Ya. Bueno, fue muy conocido lamentablemente el caso de Candy Winter, una alumna de un colegio que finalmente recibió tal nivel de hostigamiento, de ciberbullying, de amenazas, que terminó quitándose la vida.
una enfermera de la clínica de Viña del Mar, y los empleados de ese recinto, los funcionarios de ese recinto respaldaban estas denuncias de acoso que ella había recibido. Esto fue todo, por supuesto, conocido mediáticamente. De hecho, también pasó con la presidenta del Colegio Médico, que se querelló. De hecho, este es uno de los pocos casos de éxito en que se detuvo a la persona que había cometido estas amenazas, pero eran amenazas de violación hacia ella y de muerte. También diputados, los parlamentarios no están ajenos a este tipo de situaciones, y en el caso de los diputados Molet y Walker denunciaron amenazas de muerte por el retiro de fondos de pensiones firmadas por, comillas, Patria y Libertad. Y también legislar bajo amenaza, que fue el caso que activó las alarmas en el Senado cuando lo señaló el propio senador Lagos Weber. Por lo tanto, es evidente que existe una preocupación. Aquí podemos ver más casos que han sido conocidos, y también viene otra página también de casos, digamos, pero estos son casos que son conocidos, pero también existen muchísimos casos que no lo son. El primer caso que mostré de Katy Winter fue conocido finalmente porque terminó con una niña, una adolescente, fallecida, que se suicida después de haber recibido tanto hostigamiento y ciberbullying, y en el que su familia ha hecho un trabajo muy grande por tratar de dar a conocer lo que ocurre en los colegios, lo que ocurre con este tipo de situaciones. Entonces, si bien hay muchos casos conocidos, hay muchísimos más que no conocemos y que hoy día no tienen una regulación a la altura de lo que estamos viviendo. Insisto, la normativa que tenemos es del Código Penal en su origen, con una sociedad y con un contexto social totalmente distinto. Es importante conocer las estadísticas de acuerdo a la información que tenemos nosotros, que es la del CEAD, que consolida la información de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en estos casos. El año 2020 recibimos 101.112 denuncias de amenaza. Y en amenazas el primer trimestre del año 2021, que quiero decir además que las denuncias han disminuido mucho más dado el contexto de pandemia, son 26.297. Y las detenciones, y por eso me detengo un poco aquí, en amenazas son 20.429, es decir, muchísimo menos de las denuncias. Y si además tratáramos de buscar números que en realidad nosotros no tenemos, son números del Ministerio Público, de cuántas de estas terminaron en alguna condena real, los casos la verdad es que son muy contados. Bueno, de acuerdo a nuestras estadísticas, además, ¿quiénes son las principales víctimas? En su mayoría, y me imagino que nadie se sorprende, son mujeres, el 60%, 40% son hombres, y aquí datos importantes, menores de edad. Existe un 2% entre 14 y 17 años, estamos hablando de casos conocidos, ¿no? De denuncias, no de los que no conocemos, como es el caso, por ejemplo, que presenté al principio, de Katy Winter, que se conoció una vez que ella se había suicidado. Entre 30 y 44 años, un 36%, entre 45 y 64, un 29%. 18 y 29, no menor, un 26%. Entonces, en definitiva, hoy día con la denuncia, es decir, cuando alguien ya se atreve a denunciar con los requisitos que establece la amenaza, esos son los números que tenemos, esos son los perfiles de las víctimas. Bueno, hostigamiento o acoso, la lámina siguiente, por favor. Lo primero que hay que señalar es que hoy día ese delito no existe, no está tipificado en nuestro Código Penal, y la coacción, que consiste en compeler a otro mediante violencia o amenaza a ejecutar o a omitir una acción determinada, debiese ser un delito autónomo. Esa es nuestra propuesta contra la libertad de las personas. Sin embargo, y tal como señalaba, el Código Penal no contiene un delito autónomo de coacción, sino que sanciona por separado. Por una parte, la coacción violenta como una falta, ¿sí? Con una pena de multa. Eso es lo que tenemos hoy día. Vuelvo a recordar, el contexto en el que se crea este delito fue muy distinto al que vivimos hoy día. Y coacción realizada mediante amenazas, que hoy día se encuentra subsumida en una regulación de amenazas condicionales. Es decir, no solamente basta con que yo te diga que te voy a matar,
sino que tengo que establecer una condición, es decir, te voy a matar si tú no haces algo o si tú no tienes una conducta determinada. Eso con penas privativas de libertad que van desde los 61 días a los 5 años. Bueno, las amenazas. Se encuentra regulado como un delito en contra del orden y la seguridad. No voy a repetir los artículos, lo sabemos, están ahí, después vamos a revisar el comparado, pero es cometer un mal que constituye un delito. Exige una cantidad o imponiendo una condición. Efectivamente, como lo señalaba, no basta con decir te voy a matar, te voy a pegar, sino que además yo tengo que exigirte que tú hagas algo, digas algo para que realmente se pueda tipificar el delito y contenga los elementos que permita seguir adelante un procedimiento. Las amenazas sobre cometer un mal que no constituye delito, pero que en sí exige una cantidad o impone una condición es el 297 y el calificante para las amenazas 297 bis, y se impone el máximo de la pena cuando la amenaza se hiciere contra funcionarios de los establecimientos de la salud o funcionarios manipuladores de establecimientos educacionales. Esto fue una ley particular, ¿se acuerdan de la ley de consultorio seguro? En fin, y que buscaba proteger frente a las amenazas y también a las agresiones a los funcionarios de la salud pública y también de los establecimientos educacionales luego de que existieron varias acciones. Pero este mensaje nos ayuda a hacerlo todo mucho más coherente y ordenar esta parte del Código Penal que, insisto, requiere ser más estructurada y agregar delitos que existen hoy día que no existían al momento en que se escribe el Código Penal. Bueno, otras regulaciones especiales las tenemos en los fiscales del Ministerio Público o los defensores penales públicos, también tratando de generar esa protección por el trabajo que realizan. Lo mismo pasa con Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Todas leyes que fueron tramitadas, ustedes se acordarán, de manera separada y tratando de solucionar un problema en particular, pero no haciéndose cargo, digamos, de la normativa. Queremos reformular completamente el delito y también el concepto de amenazas, ese es el objetivo. Queremos separarlo y diferenciarlo de las coacciones y el hostigamiento, ya que son bienes jurídicos diversos. La amenaza, en el fondo, la seguridad pública. La coacción es la que afecta a la libertad y el hostigamiento, que no existe y que queremos incorporar, la vida privada. La figura de las amenazas se simplifica, ya que solo consiste en el anuncio de la comisión. Eso es lo que nosotros queremos proponer, es decir, te voy a matar es una amenaza. Y crear figuras calificadas para la amenaza cuando se amenace con cometer alguno de los delitos más graves, es decir, homicidio, lesiones graves, o de forma anónima o aportando una falsa identidad, algo que hemos visto de manera muy repetida este último tiempo. Queremos derogar la coacción como falta y configurarla como un delito, también autónomo y contra la libertad. De este modo las coacciones se separarían del delito de amenaza y además reuniría tanto la coacción violenta como aquella realizada mediante amenaza en una sola figura penal. También crear la figura calificada de la coacción, así como lo hicimos con la amenaza, también con la coacción, cuando se comete en contra de funcionarios públicos. Y por eso digo, ordenar un poquito todas estas leyes cortas que se hicieron para proteger a ciertos funcionarios y establecerlo de esa manera. Y porque sabemos que es fundamental que la autoridad y funcionarios públicos puedan desempeñar sus funciones con mayor libertad. Quiero decirles que la situación de amenazas que se vive, sobre todo en los consultorios, en ciertos centros de salud, que es la que tenemos de manera más reiterada, nosotros tenemos una mesa de trabajo con ellos, es realmente dura y muy permanente. Sabemos que esta no es la solución a ese problema en particular, pero sí sería muy importante poder ordenar esto en nuestro Código Penal y también extrapolarlo a las situaciones que viven las personas todos los días en la sociedad que estamos viviendo hoy día. Cuando se comete contra intervinientes de una investigación, un procedimiento penal, es decir, lo mismo que ya habíamos conversado del Ministerio Público. Y también crear el delito de hostigamiento o de acoso. Afectación de la vida privada o integridad psíquica mediante acciones insistentes o no deseadas, tales como seguimiento, llamados telefónicos, intento de tomar contacto o envío de comunicaciones por cualquier medio. Lo puedo decir de otra manera, ciberbullying. Adicionalmente se crea la figura calificada también, que eleva la sanción cuando esto se comete nuevamente a un menor de edad, a una persona con discapacidad o un adulto mayor, es decir, seguir en línea con la que ya acabamos de legislar en esta comisión y que hoy día estoy muy feliz porque se aprobó con unanimidad en toda la sala.
extender la aplicación a la Convención Constituyente y a sus miembros. Nos parece que es muy importante que hoy día eso también sea incorporado, así como está incorporado otros funcionarios públicos. Y también, bueno, por supuesto, en contra del ejercicio de la función parlamentaria. Entonces, podemos ver el detalle del proyecto. La figura primero, delito, la figura básica de la coacción, compeler con violencia o amenaza a una persona para que realice una acción o omisión. Presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años. La coacción a intervinientes en la investigación de un procedimiento penal, coaccionar un testigo, un perito, un intérprete o cualquier interviniente de la investigación o del juicio penal, la sanción está al lado. La coacción a los funcionarios públicos, con la sanción al lado, y la coacción a funcionarios públicos agravada, que es lo que habíamos señalado, y aquí incluyendo al presidente, a los ministros de Estado, senador, diputado, delegado presidencial o regional, que ahora también, como cambiaron con la ley, es importante poder agregarlos, a los miembros de los tribunales, al Tribunal Constitucional, calificador de elecciones, tribunales regionales, el Contralor General, los miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, consejero del Banco Central, gobernador regional o consejero regional, un alcalde, un concejal, un fiscal del Ministerio Público o un defensor penal público. Luego, en el delito de amenazas, amenazar seria y verosímil a otro, con cometer sobre él, su familia o su persona, un mal que constituiría un delito, es decir, sin condición, sino el solo hecho de amenazar con un delito. ¿Tengo que hacer algo? No, me la acabo de poner, muchísimas gracias. Después, la figura calificada de la amenaza, como ya lo señalamos, y nuevamente rescatando y protegiendo a quienes son más vulnerables. Secuestro, sustracción de menores, violación de menor de 14 años, abuso sexual calificado, parricidio, femicidio íntimo, feminicidio de género, homicidio, robo con violencia o intimidación calificado, robo con violencia o intimidación simple, incendio con resultado muerto, lesiones graves, incendio con persona en su interior, incendio en lugar que sirve de morada u otro tipo de incendio. Es decir, este tipo de delitos constituyen, en cuanto a la amenaza, la figura de amenaza calificada. También cuando es anónima o proporcionando la amenaza por una identidad falsa. Y amenaza a funcionarios públicos realizada contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Aquí ordenando, como decía, todos los otros proyectos. Y luego el delito de hostigamiento, que es la figura básica del hostigamiento, afectación grave a la vida privada, y este es el que se crea, de una persona mediante acciones insistentes tales como seguimiento, llamados telefónicos, ya se los dije en la lámina anterior, pero finalmente muy similar al ciberbullying. Y la calificada, nuevamente, cuando estamos frente a una persona menor de edad, una persona con discapacidad o un adulto mayor. Las penas están a los lados de la presentación. Eso es, presidente, la propuesta, el mensaje, y bueno, creo que es sumamente importante que podamos legislar en esta materia y avanzar en un Código Penal que está un poquito atrasado a nuestros tiempos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, señora subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, por su exposición. Ofrezco la palabra a las diputadas y diputados, ya sea que están presentes de manera presencial o de forma telemática, como es el caso del diputado Leonardo Soto. Yo, por mientras, le quiero hacer una pregunta, subsecretaria. Si están contemplados los dirigentes sociales como sujeto especial de protección, porque yo recuerdo que nosotros aprobamos un proyecto de ley, el diputado Zafirio se acordará, que presentamos, recuerdo, junto con el diputado Marcelo Díaz en su oportunidad, para establecer una agravante responsabilidad penal, si no me equivoco, cuando el sujeto pasivo del delito es un dirigente social o una dirigente social. Tal vez la Secretaría y la Biblioteca nos puedan ayudar, porque no sé si ese proyecto finalmente se ratificó en el Senado o solo lo aprobamos en primer trámite. Tal vez el Ejecutivo nos pueda ayudar también a verificarlo. Lo digo porque en su momento nosotros consideramos que los dirigentes sociales tenían que ser objetos especiales de protección, porque muchas veces ellos son objetos de amenazas
muchas veces les toca denunciar el narcotráfico en sus poblaciones, en sus sectores. Usted, por ejemplo, estuvo con nosotros en la Villa San Rafael, en Illapel, subsecretario, fue testigo de aquello, de cómo en un sector que nunca había existido estas manifestaciones, empezaron a haber funerales narcos y distintas manifestaciones, y los dirigentes fueron objeto de amenazas. Usted nos ayudó mucho, por cierto, con un cuartel móvil en esa oportunidad, y está muy agradecido a los vecinos. Pero en distintos sectores, efectivamente, los vecinos denuncian en reuniones, que probablemente a todos los diputados les ha pasado que hemos tenido reuniones en sectores que nos dicen: acá hay mucho narcotráfico, todos saben, diputados, dónde se vende la droga, pero Carabineros no hace nada, le pedí no hace nada, y al día siguiente alguien delata a aquella dirigente que osó decir que en un sector determinado hay microtráfico, narcotráfico, y muchas veces terminan siendo objeto de amenaza o derechamente de agresiones a su casa, a sus familiares. Así que desde ya lo planteo porque vamos a rastrear qué pasó con aquel proyecto de ley. Ya el secretario lo está viendo, tal vez el asesor de la subsecretaria nos pueda ayudar, pero de no ser así, tal vez puede ser materia de una indicación que podamos presentar en conjunto las diputadas y diputados de la comisión. 17 de diciembre del 2020. Tan mala memoria no tengo. Ya, y esto está en la Comisión de Constitución del Senado. No, pasó a segundo trámite reglamentario. ¿Dónde? Acá. ¿Acá? Ah, ya. ¿Y qué está radicado en esta comisión? Ah, ya, pues entonces podríamos refundir los proyectos. Sí. Yo creo que de todas maneras, aprovechemos. Y esto se remitió en diciembre del año pasado. Sí, ya. Después no hubo oportunidad de ponerlo, pero la cantidad de... Ya, o sea, fue responsabilidad mía también. Sí, hay que hacerlo. Ya, no, pero entonces a lo mejor podríamos incluso refundir los proyectos, o yo creo que aprovechando que este tiene discusión inmediata, aprovechar de meterlo como indicación y sacamos un solo proyecto más fácil. Diputada Carola. La subsecretaria, y no estamos convocados para votar. Ahora, el proyecto de diputada Carola tiene discusión inmediata. Por lo tanto, nosotros debiéramos acordar en una próxima sesión, por lo menos votar en general, después de escuchar audiencias de expositores que propongan las diputadas y diputados de la comisión. Así que lo que podemos acordar es eso, que en una próxima sesión podamos tener invitados y al término de las exposiciones votar en general, y aprovechamos de meter como indicación el tema de los dirigentes sociales. No, presidente, yo me opongo. Diputada Cariola y diputada Pamela Giles. Diputada Giles. Sí, no, yo me opongo. Yo propongo que tengamos la sesión de audiencias como corresponde y en una sesión posterior hagamos la votación en general. Muy bien, lo que pasa es que igual estamos constreñidos por el plazo de la discusión inmediata, son 6 días. Diputada Cariola. Sí, presidente, a ver, yo también creo que es importante, este es un proyecto que tiene complejo, ¿no? Porque es evidente, o sea, crear primero un nuevo delito, evidentemente abre una discusión respecto de cuáles son las connotaciones del delito. Es imposible no empatizar con cualquier persona que se siente violentada o que se siente dañada, vulnerada, amenazada, hostigada. Yo creo que eso siempre es un elemento importante. Pero claro, yo no he tenido la posibilidad todavía de leer, o sea, de estudiar el proyecto en detalle, lo vamos a hacer, sin duda, pero así, solo a simple vista, aparecen ciertas situaciones relatadas, como por ejemplo lo ocurrido fuera de la Convención Constitucional, que claramente estaba vinculada a un acto de protesta que a mi parecer siempre las protestas son legítimas, cuando existen voluntades y expresiones sociales y políticas que expresan su posición en distintas instancias. De ninguna forma con esto, y quiero para que nadie vaya a poner palabras en mi boca ni tratar de aprovecharse de lo que estoy diciendo, yo justifico los actos de violencia contra una persona. O que maltraten o que generen daño a una persona, y en eso claramente me parece que es un debate que hay que poner sobre la mesa también. Pero lo que no me gustaría es que a raíz de algo que puede tener muy buena intención respecto de proteger la integridad física, personal, individual, como queramos, de las personas,
se busquen mecanismos de coartar, digamos, expresiones de otro tipo que tienen que ver con el reclamo, la protesta, incluso la interpelación pública que puedan hacerse a las autoridades. O sea, las autoridades no pueden transformarse en intocables. Digo, guardando siempre las proporciones de que evidentemente no estoy de acuerdo con que a mí también me han amenazado de muerte. Acá se presentan varios casos, de hecho se hace referencia a algunos casos de particular, se habla de usted en el proyecto, presidente, se habla de varios otros casos dentro del mensaje que ponen como ejemplo de situaciones Matías Walker, Jaime Mulet, Carolina Goich, Lagos Weber, que son mencionados en el proyecto de ley como casos de situaciones que fueron víctimas de amenaza. Bueno, yo creo que muchos de nosotros probablemente nos hemos enfrentado a aquello, ¿no? Y eso me parece que claramente es condenable para cualquier persona que es amenazada de muerte. Yo entiendo que eso ya es un delito. Sin embargo, lo que me preocupa, presidente, es que esto trate de poner a las autoridades públicas en una posición o en un estatus distinto respecto del ciudadano común y corriente. Y solo así a simple vista, ¿no? Yo insisto, no he leído todavía el proyecto, solo estuve leyendo un poquito ahora, revisando el mensaje, pero tengo esas dos preocupaciones y por eso creo que nos tenemos que dar los tiempos necesarios para las audiencias y también para poder, yo entiendo la suma urgencia del gobierno, ellos tienen la facultad de aquello, pero también le pediría al gobierno considerar que esto no es tan fácil, porque además hay un límite que tiene que ver con el uso de las redes sociales y la libertad de expresión. A mí todos los días me escriben cosas en contra de las redes sociales y yo tengo la libertad de bloquear a esa gente. Tengo un criterio hecho, el que me dice garabato lo bloqueo, si recibo una crítica la acepto y hasta a veces la respondo, pero la verdad es que creo que son cosas distintas, ¿no? Y esos límites creo que pueden ser muy fáciles de vulnerar si es que no somos extremadamente cuidadosos con un proyecto de estas características. Eso, presidente. Sea diputada Cariola, diputado Coloma y después el diputado Zafirio. Gracias, presidente. En primer lugar, yo feliz es que usted, o si no, redactar una indicación que incluya a los dirigentes sociales, porque efectivamente muchas veces cuando los dirigentes se atreven a denunciar actos, especialmente en materia de tráfico de drogas, ellos son amenazados y eso hace que muchos otros se limiten a realizarlo. Por lo tanto, creo que es importante dar una protección especial a los dirigentes sociales. En segundo lugar, creo que aquí no hay que confundir lo que es la legítima expresión ciudadana de un malestar, de una protesta, de un reclamo, de una interpelación, incluso de un insulto, que no lo comparto, pero incluso de un insulto. Aquí lo que se está hablando es de amenazas de delitos. ¿Ah? Aquí no estamos hablando de libertad de expresión, porque yo creo que si es que uno pretende entender una amenaza de muerte, eso no es libertad de expresión, eso es un delito, eso es y eso hay que sancionarlo. ¿Ah? Eso hay que sancionarlo y yo valoro que el gobierno haya presentado este proyecto de ley. Segundo, que se hace expresa mención a aquellos que, hoy es una falta, no un delito. ¿Ah? Hoy se hace expresa mención sobre todo a funcionarios en materia educacional, pero a los de salud, porque yo creo que todos los que estamos acá hemos recorrido hospitales, consultorios, CEFAM, hemos visto y hemos escuchado casos y hemos conversado con muchas de las personas que sienten y que han vivido reiteradamente esta amenaza. En el caso del distrito mío, el hospital El Pino, ¿cuántas veces funcionarios médicos fueron amenazados en los CEFAM o de atender rápido, o de no atender, o de que una persona, llevarse una persona porque fue herida en un tiroteo entre bandas de narcos? Entonces, yo creo que también hay que entender esta realidad, y muchas veces también se pretende atemorizar a estas personas a través de la amenaza. Por lo tanto, yo quiero valorar el gobierno, y yo comparto que la próxima sesión podamos escuchar a las distintas personas, y le pediría que después de eso votemos en general, porque no sé si alcancemos a sacarlo dentro del plazo, pero hagamos lo posible para sacarlo dentro del plazo, porque obviamente es un proyecto importante. Y lo último, presidente, respecto de las personas respecto a las cuales son amenazadas, creo que lo primero,
para no inducir a engaño tampoco, es leer el artículo primero de este proyecto cuando habla del que con violencia o amenaza, el que con violencia o amenaza de rogar un mal considerable, sin decir a qué persona con peligro a otro ejecutar o emitir una acción determinada. Esto es para cualquier persona. No es para autoridades públicas, no es para nosotros, no es para los funcionarios de la salud, esto es para cualquiera. Entonces creo que esto es un proyecto que mucho más allá de coartar la libertad de expresión, que no lo hace, precisamente lo que hace es defender la libertad de expresión siempre y cuando no se pase esto a una amenaza incluso de muerte como la que están las personas que están señaladas en el inicio del proyecto o muchas otras que lo puedan recibir. Por lo tanto, yo valoro esto, voy a ser parte de su indicación, presidente, respecto a incluir también a dirigentes sociales, especialmente porque todos sabemos el rol que juegan en las denuncias contra los hechos de narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Yo comparto la preocupación que ha planteado la diputada Cariola en el sentido de que, si bien me parece correcto legislar en esta materia, tenemos que ser en extremo rigurosos para que esta legislación no se traduzca en una suerte de, por volver hacia el pasado, digamos, de ley mordaza, digamos. Ese es un primer elemento que creo que tenemos que tener muy presente. Lo segundo que me produce cierto ruido es que la libertad, la libertad de expresión, la libertad en general de las personas se valora según la naturaleza de la función que cumplen. Es decir, si la amenaza va dirigida en contra del presidente de la República, tiene una pena más alta que si va dirigida en contra de un por ejemplo, dirigente social. Entonces, la pregunta que surge es ¿cuál es el bien jurídico que queremos proteger? Porque si el bien jurídico que queremos proteger, por ejemplo, con el delito de amenaza, es la libertad, entonces, desde mi punto de vista, la libertad del presidente de la República y la libertad del vecino que vive en un barrio marginal tienen exactamente el mismo valor y debieran tener exactamente la misma protección. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y lo decía el diputado Coloma y creo que lo planteaba bien. ¿Qué pasa cuando la amenaza, como el sujeto pasivo de la amenaza, es un vecino en una población que no ejerce ninguna función, ni siquiera es dirigente social? Pero tuvo la mala suerte que la policía entró a su casa y que a los 2 días alguien en su misma cuadra fue detenido por microtráfico, por ejemplo, y que después recibe la embestida de los narcotraficantes porque supieron que la policía había estado en su domicilio. Entonces, si de lo que se trata es de salvaguardar la libertad de las personas en un amplio espectro, sin restricciones, con este tipo de nuevos, con estos nuevos tipos delictivos, yo no tengo impedimento en avanzar en esa dirección. Pero segregar o sea, establecer las penas en razón de la función o de la investidura, creo que, aunque lo haya hecho el Código Penal en 1874, creo que es en el siglo XXI forzar demasiado el tipo para segmentar la sociedad en razón de la función que cada persona cumple. Esa es solo una primera aproximación, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Le ofrezco la palabra al diputado Gonzalo Fuenzalía y después a la diputada Pamela Gira. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Bueno, yo celebro este proyecto. Creo que es un proyecto que era necesario hace mucho tiempo. Y es necesario porque finalmente el delito o la amenaza en nuestras legislaciones tiene un tratamiento de falta. O sea, creo, no puedo que me equivoque, pero generalmente las denuncias por amenaza no trascienden, nadie es condenado por amenaza. Entonces, pareciera ser entonces que la amenaza se ha transformado como en algo lícito, porque no tiene ningún elemento que disuada a esa persona a tener cuidado de lo que dice. Por lo cual creo hoy día que el Código Penal
claro, se ponía en el caso de la amenaza que iba una persona públicamente y lo amenazaba a uno al frente de otras personas o mandaba una carta. Pero claro, eso del siglo XIX, siglo XX. Hoy día las redes sociales permiten amenazar a diestra y siniestra a las personas eh, de una manera mucho más fácil y obviamente más difícil ver quién amenazó. Entonces creo que hay que ponerse a los tiempos y hoy día las plataformas permiten que esta actitud o esta acción, mejor dicho, de amenaza se transforme en algo lícito. Y yo creo que eso no le hace bien a una sociedad, porque la libertad de expresión como se dice, es un valor, pero no es absoluto. Si la libertad de expresión existe en la medida que yo no traspase la libertad del otro y los derechos del otro. O sea, yo puedo hacer crítica, pero no puedo amenazar que voy a matar a tu familia, no puedo amenazar que te voy a matar o que voy a cometer un delito porque yo pienso distinto o tengo una función que le molesta, en fin. Creo que la libertad de expresión tiene límites y esos límites los pone la ley, en el sentido que puede existir en la medida que no ponga en jaque la libertad del otro ser humano, porque en una sociedad donde el principio de la igualdad de derechos y el artículo 1 de la Constitución, que nacemos libres, igual en dignidad y derecho, bueno, es para cumplirlo, y finalmente esa libertad tiene que tener un límite, y eso así funciona la lógica de un Estado de Derecho, donde claramente todos tenemos libertad de expresarnos, pero sin pasar por la libertad del otro, y creo que por eso creo que esta legislación es importante tratarla bien y avanzar. Y finalmente, respecto a lo que decía el diputado Zafirio, yo ahí crepo un poco, porque la lógica de la amenaza contra una persona que tiene una función, un fiscal, un juez, es que la amenaza es para que la persona no ejecuta o omita esa función. O sea, no es una amenaza porque me cayó mal el juez, como decía la diputada Cariola, una crítica, como estoy totalmente de desacuerdo, usted es un tal por cual. No, es que lo que yo trato de la amenaza, por ejemplo, los fiscales que vean en riesgo su familia o su integridad física, es para que nos investiguen, o para que el juez falle de una manera, o para que el congresista vote de una manera. Entonces, ¿cuánta libertad empiezan a perder esas personas en su función? Siempre estamos hablando de una amenaza con un fin. No es una amenaza de opinión, no es una amenaza que yo lo hago en base a la opinión o a la idea, sino que hago la amenaza para que esa persona no realice libremente su función. Eso es lo que yo creo que es donde tenemos que centrarnos, no para la otra. La otra, obviamente, yo entiendo que es no más general. Pero creo que tiene que haber también una protección en ese punto, porque si finalmente los congresistas o los jueces van a tomando decisiones en base a la cantidad de amenazas que reciben, creo que, por lo menos, creo que se pierde totalmente la libertad o la independencia de poder ejercer la función finalmente que están, ya sea elegido democráticamente o por la función que tiene dentro de la carrera que eligió hacer como juez, fiscal, abogado defensor, en fin. Eso, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. A mí me parece que este proyecto, presidente, en principio y sin haberlo estudiado, como lo haremos cuando corresponda a través, entre otras cosas, de la audiencia a la cual debemos dedicar la próxima sesión, por su intermedio, señor presidente, parece que el diputado Coloma no me escuchó, que no di el acuerdo para que se votara en general la siguiente sesión y por lo tanto esto tendría que ocurrir en una sesión posterior. Luego de eso, a mí me parece muy en principio que este proyecto, que es conocido popularmente como el proyecto Antifunas, es un proyecto que huele a represión. En principio huele a represión, huele a un atentado a la libertad de expresión, efectivamente, y huele también este proyecto a una falta al artículo 1 de la Constitución, o sea, eventualmente, me parece que tenemos que verlo, podría ser un proyecto inconstitucional, por cuanto atenta contra la igualdad de derechos, por los argumentos que no reiteraré porque ya lo ha hecho brillantemente el diputado Zafirio. Es curioso que cuando se refiere al rol en los cuales debería ser preocupante la amenaza, que son el presidente de la República, fiscal, etcétera, etcétera, no se toca ni con el pétalo de una rosa, por ejemplo, la necesidad de defender de las amenazas a los ambientalistas que existen en todo el país y que se ven expuestos a amenazas constantemente graves.
Tampoco se habla de las amenazas a los luchadores por el agua, ¿ya? Y tampoco se habla a las amenazas que pueden constituir de hecho de palabra, por ejemplo, la investigación ilegítima a que son sometidas ilegalmente los periodistas en este país, como sabemos. Por ejemplo, aquellos que investigan a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Esas situaciones quedarían dentro del rango de las amenazas, y si quedarían, ¿por qué no son mencionados la defensa a esos periodistas que investigan y que son a su vez investigados por servicios de seguridad pagados con el erario público, como es de público conocimiento? Entonces, a mí me parece que es un proyecto que no me cabe duda ni me refiero a su inspiración, probablemente es muy buena, pero creo que tiene estos tres problemas. Aparece como más bien un instrumento represivo que atenta contra la libertad de expresión y contra el principio de igualdad ante la ley. Y por lo tanto me parece, presidente, que tenemos que ser acuciosos en el debate para que no vayamos a legislar algo que contiene esos tres defectos fundamentales. Gracias, diputada Giles. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Solo un pequeño comentario de lo que acaba de decir la diputada Giles. Para defender a los ambientalistas y para defender a las personas que luchan por los derechos de agua, feliz que firme la indicación, diputada, de incorporar a dirigentes sociales, a dirigentes, y le podemos incluso ampliar el rango de personas que se pueden estar incorporadas, de organizaciones, de forma en la cual están constituidas, porque yo comparto que ni un tipo de amenaza puede recibir o ningún tipo de coacción especial ambientalista, personas que luchan por derechos de agua, menos cuando están organizados. Entonces yo feliz de que, así como el diputado Walker accedió a que pudiera firmar su indicación, que usted también la firme, diputada. Gracias, diputado Coloma. Le doy la palabra a la subsecretaria Catherine Martorell. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero señalar que entendemos la necesidad de poder conocer, discutir con tiempo este proyecto, por lo tanto estamos absolutamente de acuerdo y dispuestos a renovar la urgencia, ¿sí? Me parece también, respecto a la incorporación que usted mencionaba, presidente, de dirigentes sociales, eso creo que es esencial, es algo que nosotros no lo pusimos en el proyecto, pero claramente lo perfeccionaría. Y es más, pensando en lo que ha señalado la diputada Pamela Giles, creo que organizaciones funcionales y territoriales, es decir, no solamente, bueno. En cuanto a las amenazas, me da la impresión que quizás no me expliqué de manera correcta respecto a cuál es el objetivo y quiénes de alguna manera se ven o no agravados cuando se comete el delito en contra de ellos. En el caso de las amenazas, primero tiene que existir una amenaza de cometer un delito en contra de la persona, es decir, te voy a violar, te voy a matar, te voy a quemar. Eso es una amenaza, no decir no me gusta lo que hiciste, no estoy de acuerdo con tu forma, o no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, o gritar, o no, es decir, te voy a violar. Si alguien me dice que me va a violar, me está amenazando. Esa es la amenaza. Y en ese caso entran todas las personas por igual. En el caso de la coacción, que aquí lo que buscamos es separarla de la forma en que está establecido hoy día en el código, que está todo junto, en el caso de la coacción, es decir, te voy a matar si tú no haces esto, ahí es donde nosotros proponemos incluir a todos los funcionarios públicos, básicamente. ¿Por qué? Incluidos los concejales y ahora también a los dirigentes sociales, sean territoriales o de organizaciones funcionales. ¿Para qué? Porque también los dirigentes, por ejemplo, pueden verse forzados a entregar un certificado de residencia, a no decir algo o hacerlo, ¿cierto? La condición es una acción u omisión frente a una amenaza, por ejemplo, de matar a su familia. El objetivo es que las personas que tienen esa responsabilidad no se vean obligados, que un juez no se vea obligado a fallar de una determinada forma, dado que existe una amenaza para sí o para su familia, una coacción. Y en cuanto a las amenazas, sí, solo aclarar
que existen muchas leyes, ¿no?, que se han hecho, que lo dije al principio de la presentación, en que se establece esta figura agravada y que está relacionado con ciertos funcionarios públicos. La propuesta nuestra es no modificar eso, es decir, en el caso de los consultorios, en el caso de no modificarlo y mantenerlo, pero además, y ahí en el sentido de establecer que es calificada sobre ciertos delitos la amenaza, es decir, como les dije, me van a violar, el secuestro, la sustracción de menores, la violación de menor de 14 años, el abuso sexual, es decir, el parricidio, son delitos violentos de alta penalidad los que nosotros estamos estableciendo como amenaza. Y bueno, el hostigamiento, que es aquí donde también me da la impresión que podría haber una discusión mayor, sobre todo a propósito de lo que decía el diputado Zafirio y el mío, de que existe una ley mordaza o algo que afecte la libertad. Me parece por eso también importante que podamos extender un poquito la discusión del proyecto, nosotros renovar, pero estamos pensando en el ciberacoso, sobre todo, quizás podríamos buscar una forma de acotarlo aún más, pero estamos pensando en los menores de edad, en los adultos mayores, en las personas con discapacidad, sobre todo a propósito del caso que es el que comienza este proyecto de ley de Katy Winter, que es una persona que terminó suicidándose, como también el caso de una enfermera que fue víctima de hostigamiento y también terminó suicidándose. O sea, no sabía que era conocido como el antifuna al proyecto, no sería el nombre que le pondría yo. La verdad es que el objetivo es más bien poder ordenar lo que hay en el Código Penal, pero discutiéndolo profundamente y que genere seguridad en todos los parlamentarios para avanzar en él, porque creo que es un proyecto importante para el contexto que estamos viviendo, pero que también tiene que estar muy regulado y muy claro sus marcos para que todos se sientan convocados por él. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Diputada Carol Cariola. Presidente, solo quiero hacer una puntualización a propósito que la subsecretaria ha planteado en 2 oportunidades de la conversación que esto se inspira en el caso de Katy Winter. Bueno, quienes conocemos el caso de Katy Winter, es un caso claramente, yo no lo conozco muy en detalle, pero sabemos cuál es su situación, fue un caso bien conocido públicamente, de violencia de género claramente, ¿no? Lo quiero plantear porque una cosa es el hostigamiento en general y otra cosa es la violencia de género, con todas las dimensiones que eso tiene y por tanto el suicidio femicida, que sabemos que es un delito que hoy día no existe y para eso está en curso además un proyecto de ley que se llama Ley Antonia, que es para tipificar el delito femicida como tal, porque creo que eso tiene otra connotación y no lo puedo dejar pasar a propósito del caso en particular. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Bueno, yo creo que ha sido una interesante primera aproximación a este proyecto. Como ha dicho la subsecretaria, está pensada en la generalidad de los ciudadanos y claro, hay tipos específicos que ya existen en la legislación, como artículo 267 que se refiere a los funcionarios públicos, el 261 también a las autoridades públicas que se están perfeccionando los tipos y que obviamente se pueden discutir en su mérito, pero yo entiendo a lo que se refiere el proyecto. No se trata simplemente de una amenaza, sino que es una amenaza que requiere la exigencia del tipo compeler a la autoridad determinada a actuar de una determinada manera. Caso clásico, el narcotraficante que amenaza a un juez que si no le da la libertad provisional de atentar contra él o su familia, el típico caso. Yo no sabía que yo estaba mencionado dentro del mensaje del proyecto, pero efectivamente en mi caso ustedes fueron testigos, recibí estando en la Comisión de Constitución una amenaza de un grupo autoidentificado como Patria y Libertad, publicando la dirección de mi casa y amenazando con secuestrar a mis hijos. Pero bueno, es un tema, no, sí, era la dirección. Por eso me asusté. Bueno, pero se refiere a esos casos y sí, ya vamos a tener en la vista, ¿no es cierto?, el proyecto que ya aprobamos en la sala. No sé por qué ese proyecto volvió a la comisión, probablemente con una indicación,
pero bien podríamos, como dice el diputado Coloma, incorporarlo como indicación a este proyecto y incluir, como dice la diputada Giles, a todos los dirigentes territoriales y funcionales, organizaciones ambientales. Bueno, entonces no lo dijo la diputada Giles, pero lo dijo la subsecretaria y a mí me parece en serio que sí podemos incorporar a las organizaciones ambientales que muchas veces son objeto de amenaza. Así que yo al menos no tengo ningún problema en patrocinar una indicación de esa naturaleza. Bueno, y también para una próxima sesión, ahí el presidente va a tener el presidente titular, pues yo soy accidental, va a tener que conversar con el secretario conforme a la urgencia cuando se vota en general, pero sí, ya hay un acuerdo que vamos a tener invitados en una próxima sesión académicos, el mismo profesor Aldunate, que inefablemente siempre nos colabora en esta comisión, sería muy importante tener su visión también, siempre muy certera y además muy bien fundamentada, muy ilustrada. Diputado Zafirio. Va a quedar permanentemente muy bien, queda permanente invitada subsecretaria, como siempre, mucho gusto recibirla en esta comisión. Diputada Caruela, ¿usted quería agregar? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta, muchas gracias.